El tema, el tema a tratar en esta ocasión es sobre la mujer samaritana. Si la mujer samaritana era una mujer de mala reputación o si no lo era. Si era la mujer samaritana de mala reputación. Es el tema. Tradicionalmente se muestra a la mujer samaritana como una joven atractiva y de mala reputación. Ella se niega a darle agua a Yeshua y piadosamente argumenta asuntos religiosos con él. Yeshua la impacta al señalarle su pecado. Como resultado de su vergüenza, el pueblo completo oye de Yeshua. Ese es el concepto generalizado que tenemos nosotros sobre la mujer samaritana. Eso es lo que se nos ha dicho en las escuelas dominicales, en las iglesias en sentido general. Ahora vamos a ver si eso está acorde con las escrituras y con la cultura de la época. Vamos a ver si eso está. Cuando pues el Señor, dice Juan, capítulo 4, en los primeros versículos, por ejemplo, de 4, del 1 al 9, nos dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Johanán, aunque Yeshua no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo Yosef, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Voy a empezar a analizar estos pasajes para poder ir avanzando más. Y dice que el maestro tenía que ir hacia Galilea desde Judea, salió de Judea, iba rumbo a Galilea y tenía que pasar por Samaria, porque en el mapa vemos que Galilea está al norte, más en el centro está Samaria y más al sur está Judea. En esa posición, uno al sur, Judea, Samaria está más o menos en el medio y Galilea más al norte. Tenía que pasar necesariamente por ahí. Que la costumbre era que los judíos, por asuntos que todos conocemos históricos, del por qué los problemas entre los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, de tal manera que los judíos mejor preferían irse por la orilla, por el mar o por otro lado, para no pasar por el medio de Samaria. Pero en esta ocasión el maestro, el Hijo de Dios, decide ir medio y pasar por Samaria. Es un propósito que él tenía que hacer, pasar por el centro de Samaria. Entonces, dice que eran como la hora sexta. La hora sexta es las 12 del mediodía, una hora bastante fuerte en esos países del Medio Oriente, donde el calor por la zona desértica hace que al mediodía hace un calor sofocante, y en la noche entonces también un frío bastante fuerte. Es decir, unos cambios bruscos de la temperatura. Y eran como la hora sexta. A esa hora casi todo el mundo está prácticamente en sus casas o en sus lugares bajo cobija para defenderse un poco del calor y del sol. La mujer samaritana dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un asunto ritual, y era que los samaritanos consideraban a los judíos impuros, y los judíos consideraban a los samaritanos impuros, por asunto, como digo, cultural, histórico, etc.
Entonces, si yo con un recipiente le doy agua al otro, entonces el otro, al ponerse en contacto con recipientes, con el recipiente, entiende que se convirtió en impuro. Y yo también. Entonces, por eso lo chocante de esta mujer, de que el Maestro Jesús le pida agua de beber, porque ella entonces entiende que se va a convertir ella en impura, porque está viendo al judío como impuro, y el judío al tomar agua del recipiente del samaritano, se va entonces también a tornar impuro. Y entonces es por eso la situación que ella le plantea, que por qué, o sea, está prácticamente rehusando este pedido. Siguiendo, pues, en Juan 4, del 10 al 14, nos dice: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice esta otra porción. Siguiendo. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió a la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí también hay otra parte interesante a tomar en cuenta. Por un lado, están hablando en el contexto, si buscamos, vemos que después se está hablando de adoración, que dónde se debe adorar, si en el monte Gerizim, que es donde los samaritanos entendían que era el lugar de adoración, o si en el monte Moriah para los judíos. Y esta mujer y el maestro están tratando temas espirituales, y ya cuando el maestro ve que ella está ya tocada, el maestro entonces le pide que busque a su marido. Por algo aquí con doble propósito, posiblemente. Un propósito es de que las decisiones espirituales en esa época no se tomaba particularmente, sino que era un asunto familiar, era la familia entera. Y en este caso, más el marido como cabeza de hogar debía tener la responsabilidad mayor. Por eso le hace esa pregunta. Y también por lo que viene después, que todos conocemos lo de los 5 maridos, viene esa pregunta. ¿Por qué se hace imprescindible, reitero, la presencia del marido? Jesús no solo está ofreciendo agua física, sino algo espiritual. Y las decisiones espirituales en el Oriente decía que se tomaban por familia. Ok. Una vista panorámica de la mujer samaritana y el ambiente en que está, lo panorámico sería que la mujer samaritana va al pozo en el calor del día, al mediodía. ¿Qué es lo que está evitando? Está evitando ver la gente. ¿Por qué? Dijimos hace un rato que al mediodía, producto del calor, es difícil que la gente esté en la calle. Incluso la ley de la hospitalidad en el Medio Oriente era algo importantísimo, porque si había alguien caminando que iba de un pueblo a otro pueblo, de un lugar a otro lugar, y al mediodía, producto del calor, si no encontraba dónde hospedarse, podía morirse del calor, de la deshidratación en el desierto. Por lo tanto, la hospitalidad era vital y a esa hora prácticamente nadie salía a la calle. Entonces esta mujer decide ir a la calle, ir al pozo, precisamente en el momento en que menos personas hay en la calle. Es decir, ella está evitando una situación. ¿Qué es lo que está evitando esta mujer? Sería
una pregunta importante en este caso. Por otro lado, dice que se casó ¿cuántas veces? Se casó 5 veces. Este es un comportamiento muy inusual. ¿Por qué ella no se mantiene casada? ¿Qué estaba buscando? Ella convive con un hombre que no es su marido. ¿Es esto aceptable? ¿Es ella promiscua? Serían las preguntas a contestar y a discutir en esta ocasión. La versión tradicional, la versión que nosotros manejamos en nuestras escuelas bíblicas, en nuestros institutos bíblicos, dirían que sí, que era una mujer de mala reputación. Es una joven atractiva y de mala reputación porque ha tenido 5 maridos y con el que vive ahora no es su marido. Es la versión tradicional. Ahora, vamos a ver otras versiones. La segunda versión que vamos a analizar en esta ocasión es que si eran maridos espirituales. Esta segunda versión nos habla o aborda o defiende la teoría de que eran maridos espirituales. Y para ello se basan en un pasaje del segundo libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 24 en adelante. Vamos a empezar a leer. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim. O sea, trae para repoblar a Samaria. Recuerden que los samaritanos fueron en su gran mayoría, pues cuando vino la deportación estos asirios fueron terribles, eran tremendos, era posiblemente uno de los ejércitos más temibles, más terribles que existieron, más que el Imperio Romano. Los soldados romanos eran niños de tetas prácticamente en comparación con el ejército asirio. El ejército asirio, para meter temor a los pueblos a donde iban para pedirle tributos o para someterlo bajo su obediencia, cuando llegaba lo primero que hacía era que le sacaban los ojos a las personas, le cortaban las orejas y le quitaban la piel vivo. Le quitaban la piel vivo, le sacaban los ojos, le cortaban las orejas y con un palo lo entraban por el ano y lo sacaban por la boca. Y entonces lo clavaban como en forma de una empalizada. Era como en algunos países donde el puerco asado, por ejemplo, lo colocan con una puya del ano a la boca. También otros animales que lo hacen. De esa manera hacía el imperio asirio con las gentes a los cuales ellos querían conquistar. Pero afortunadamente a estas 10 tribus del norte no pasó eso con ellos, sino que realmente lo que hicieron fue que lo dispersaron por todo el imperio. Pues llega el momento que ahora decide el rey repoblar nuevamente a Samaria con gentes de otras partes. Y al quererlo repoblar con gente de otra parte, lo hace con gente de 5 lugares diferentes, los cuales tienen dioses diferentes. Así, las gentes de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sefarvaim. Y lo puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria, habitaron en sus ciudades. Claro que en Samaria se quedaron samaritanos, un grupo. ¿Cuáles? Se quedaron los indefensos, los ancianos, los niños, los que no podían ser de utilidad para el imperio. Ese grupo de gente se quedaron en Samaria, como pasaba en todos los lugares cuando habían deportaciones. Solamente se llevaban los inteligentes, los fuertes, los que le podían servir para algo al imperio. Okay. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Yahweh, envió Yudhei contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. ¿Qué está pasando acá?
En la mentalidad antigua existía el pensamiento de la territorialidad de los dioses. Por eso cada territorio tenía un dios. Entonces aquí se analiza que para Samaria, el dios de Samaria era Yahvé, Yahvé, Jehová, Adonai, Hashem. Y como vemos, por ejemplo, qué pasa con Naamán, por ejemplo, cuando va a Israel, que después que convencido de su sanidad de la lepra, él se lleva a Siria varios sacos de tierra de Israel para hacer un altar en ese lugar, entendiendo que esa tierra era o pertenecía al Dios de esa tierra, y que llevándose esa tierra hacia Siria, se estaba llevando parte de ese Dios. Es como el concepto actual de la extraterritorialidad de las embajadas de los países. O sea que la embajada de un país en otro país se considera que ese lugar de la embajada corresponde al país del cual es esa embajada. Por eso ellos aquí ven que Yahvé se enoja en la mentalidad de ellos porque ese territorio correspondía al Dios de Yahvé, al Dios Jehová, Yahvé. Y entonces por eso dicen que aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. O sea, que los que se han ido a vivir ahí no conocen la ley de esa tierra. Siguiendo, y el rey de Asiria mandó diciendo: lleven allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya, habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Eterno. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nibhá y a Tartak. Los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarvaim. Temían a Yahvé e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían al Señor y honraban a sus dioses, pero la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Adonai, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Yudhei Vavhei a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Yahweh había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Yahweh, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no teman a dioses ajenos. No olviden el pacto que hice con ustedes, ni teman a dioses ajenos, mas temed a Yahweh vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Yahvé aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también a sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Es decir, que en este pasaje nos está diciendo que la repoblación de Samaria se hizo de 5 lugares diferentes, y cada cual trajeron sus dioses. Y que los samaritanos que estaban ahí, los nativos, los que se habían quedado, estaban adorando a estos 5 dioses y también a Yahvé también. Ya adoraban a Yahvé, pero también adoraban los ídolos de las otras 5 naciones, de los otros 5 lugares. Y entonces los defensores de esta postura de que eran maridos espirituales
están diciendo de que como la idolatría se considera prácticamente como una prostitución, esta mujer había tenido 5 maridos, o sea, estaba adorando también los 5 dioses de las 5 ciudades que habían repoblado a Samaria y también a Yahvé, pero que Yahvé no era, estaba también adorando a Yahvé, pero que Yahvé no era su Dios, sino que los otros eran también dioses, eran maridos. En ese sentido que se enfoca esta postura para decir de que tenía 5 maridos espirituales y el que tenía como marido, que era Yahvé, tampoco era su marido. La tercera posición es de que la samaritana, mujer de 5 maridos, pero de buena reputación. La tercera postura entiende, igual que la segunda habla de maridos espirituales, pero esta habla de maridos literales, pero que esta mujer mantiene o conserva buena reputación. La mujer samaritana tuvo 5 maridos literales, pero era de buena reputación. Para analizar esto hay que conocer el proceso de la unión o boda judía y hay que conocer la ley del levirato. Para poder analizar esta tercera postura, hay que conocer un poco cuál es el proceso, el procedimiento de la unión o del matrimonio, de la boda, como queramos llamar, judía, y también tenemos que conocer en qué consistía la ley del sororato y el levirato en esa época para poder analizar esta tercera postura. Vamos a ver qué nos dice esta tercera postura o línea de pensamiento sobre este pasaje bíblico. Aquí tenemos una novia judía en el Museo del Louvre, Eugène Delacroix, del año 1832. Las bodas en Israel antiguo tenían 2 etapas. La primera etapa, el Erusin, que era lo que correspondía al compromiso, a lo que nosotros llamamos el compromiso. Y la segunda parte, la Nisuin, que era realmente ya la consolidación de esa unión o de esa boda. Esas 2 etapas diferentes a la de nosotros. Yo me enamoré, me casé y mi mujer se fue conmigo inmediatamente para mi casa o para la casa que hayamos construido o que hayamos alquilado, como sea. Pero en Israel, no, en Israel se tomaba a la mujer y era más bien un compromiso, ya legalmente era esposa, pero el hombre se iba a la casa de su padre generalmente a construir una habitación para cuando terminara de construir esa habitación, venir a buscar a la esposa y entonces ya sí consumar la relación íntima, la relación sexual y ya sí ser realmente una esposa en todo el sentido de la palabra, ya cumpliendo sus deberes conyugales. Ese proceso de ir a construir casa o morada, ir a preparar morada, incluso cuando Jesús le dice a los apóstoles, lo que está haciendo es parafraseando una boda judía, porque el proceso era hermoso, hacía un acto especial y la mujer se iba, tenía un contacto que era el contacto entre la novia y el novio, que iba a animarle: novia, anímate, espera, él está en eso, él viene pronto a buscarte. Pero antes de irse, él le decía: confía en Dios y confía en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, hubiera dicho: voy a construir morada para donde yo esté, que tú estés. Eso que el Maestro Jesús dice al final a sus discípulos era hablando, parafraseando, en qué consistía una boda judía. Es decir, que entre el proceso, el tiempo en que el novio, ya esposo legal, se va a construir morada en la casa de su padre, tenía que estar ahí hasta que su padre falleciera. Ese proceso se lleva meses, a veces un año, a veces más tiempo. Y entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces durante ese tiempo, el esposo, aún sin consumar la relación sexual, podía morir. Podía una fiera tragárselo, una enfermedad de las tantas enfermedades. En ese entonces
el promedio de vida no era tan grande por las tantas plagas, tantas cosas, y era muy común que las mujeres quedaran viudas sin haber consumado el acto sexual siquiera. Era muy común. Y una viuda era algo terrible, pero muy terrible en ese entonces, porque tenía que rápidamente, por la ley del levirato, si no tenía descendencia, tratar de que un hermano del muerto se casara con ella para levantarle descendencia al muerto, porque si no, a la mujer, si no tenía hijos varones, todos los bienes se le eran quitados y volvían al clan familiar del esposo. O sea, la mujer se quedaba con una mano adelante y una atrás. No podía llevarse nada. En la actualidad, pues un divorcio, pues hay una repartición de bienes entre el marido y la mujer. En ese entonces, si la mujer tenía un hijo varón, si tenía 2 o 3 hijas, seguía el mismo problema. Si no tenía un hijo varón, y si el cuñado no tenía compasión de ella y la embarazaba y nacía un varón, esos bienes volvían al clan de la familia y esta mujer se quedaba sola. Por lo tanto, y haciendo un análisis de esta mujer samaritana, hay quienes dicen que pudo haberse dado la situación de que varios de sus maridos pudieron haber muertos en esa forma que hemos dicho, y que al final, al quedarse viuda y ya no conseguir con quién casarse, ya, imagínense, una mujer que se le haya muerto 5 hombres, hay que ser muy valiente para tratar de que sea el 6º que muriera. Ya como nadie le va a hacer caso, se fue a vivir con un pariente. Un pariente, porque ¿a dónde se iba a ir? Si no tenía ningún tipo de herencia. Ahora no, ahora las viudas son codiciadas, ¿verdad? Porque generalmente las viudas en la actualidad tienen bienes. Pero en ese entonces, en el Medio Oriente, ahí en Israel, específicamente las viudas, si no tenían hijos varones, se quedaban desamparadas. A veces se morían en el camino, por ahí, donde sea, o que alguien la pudiera albergar. En este caso, se puede plantear desde esta óptica que esta mujer se le presentó esa situación, esos 5 hombres se le murieron, y entonces estaba viviendo con un familiar. Es lo que aporta esta teoría en base a la costumbre y a la cultura de la época. Bueno, pues siguiendo sobre el tópico, eso pasaba. Vamos a poner un ejemplo bíblico para que vean que eso ocurría en ese entonces. Y vámonos a un libro llamado Tobías, un libro que no está en el canon de Yavne, pero que sí aparece en la Septuaginta, que en la actualidad se conoce como un libro deuterocanónico, según los hermanos católicos, o un libro apócrifo, como dicen los hermanos evangélicos. Vamos a buscar a Tobías, capítulo 3, versículos del 7 en adelante, a ver qué nos dice. Y vamos a hablar del caso de Sara. Sucedió que aquel mismo día, también Sara, hija de Raguel, el de Ecbatana de Media, fue insultada por una de las esclavas de su padre porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres. Pero el malvado demonio Asmodeo los había matado antes de que se uniera a ella como esposa. La esclava le decía: ¿eres tú la que matas a tus maridos? Y has tenido 7, pero ni de uno siquiera has disfrutado. ¿Nos castigas porque se te mueren los maridos? Vete con ellos y que nunca veamos hijo ni hija tuyos. Entonces Sara, con el alma llena de tristeza, se echó a llorar y subió al aposento de su padre con intención de ahorcarse. Pero reflexionando pensó: ¿acaso esto sirva para que injurien a mi padre y le digan: tenías una hija única, amada, y se ha ahorcado porque se sentía desgraciada? No puedo consentir que mi padre, en su ancianidad, baje con tristeza a la mansión de los muertos. Es mejor que en vez de ahorcarse, suplique al Señor que me envíe la muerte para no tener que oír injurias durante mi vida.
Y en aquel momento, extendiendo las manos hacia la ventana, oró así: bendito seas tú, Dios de misericordias, y bendito sea tu nombre por los siglos, y que todas tus obras te bendigan por siempre. Vuelvo ahora mi rostro y alzo mis ojos hacia ti. Manda que yo sea librada de la tierra para no escuchar ultrajes. Tú sabes, Señor, que yo estoy pura de todo contacto de varón. Señor, tú sabes que yo estoy pura de todo contacto de varón, que no he mancillado mi nombre ni el nombre de mi padre en la tierra de mi cautividad. Soy la única hija de mi padre. No tiene otros hijos que le hereden. No tiene junto a sí ningún hermano ni pariente a quien me deba por mujer. Ya perdí 7 maridos. ¿Para qué quiero la vida? Si no te place, Señor, darme la muerte, mírame con compasión y no tenga yo que escuchar injurias. Es decir, que vemos a una mujer no con 5 maridos, como a la samaritana, sino 7, y que los 7 se le han muerto, y que dice que se ha conservado pura. ¿Por qué? Por el proceso de las 2 etapas que hemos mencionado, en que consistía la boda judía, que entre el casamiento y la consumación sexual pasaba mucho tiempo, 1 año más tiempo, y durante ese tiempo podría morirse el marido, accidentarse o lo que sea, sin que se consumara el matrimonio. Aquí tenemos el caso de Sara. Es decir, este pasaje apoya mucho la tercera versión de que estamos hablando, de que sí que eran maridos reales, pero con los cuales no se había consumado el acto sexual. En el libro de Tobías, que fue más o menos del 2.º siglo antes de Cristo, Sara fue estigmatizada por aquellos que la rodeaban por la muerte de sus múltiples maridos. La participación demoníaca se da a conocer solo a los lectores de su historia. Estas muertes fueron vistas como una maldición de Dios. ¿Quién quiere casarse con ella y llegar a ser el número 8? Sara estaba angustiada hasta el punto de que quería suicidarse y en su oración sostuvo su inocencia, no entendiendo su sufrimiento y castigo. ¿Es posible que la mujer samaritana experimentara una terrible desgracia así como sus esposos? Como sus esposos también de Sara. Yo particularmente conozco una persona que antes de tener 40 años había enviudado 3 veces. La primera vez, su primer marido, un accidente, murió. A los 2 o 3 años se casó de nuevo. El segundo marido tuvo un accidente y se mató. Se va a otra ciudad donde no la conocen y nuevamente se casa, y en poco tiempo el tercer marido también es matado, en menos de 40 años de edad. O sea, una mujer joven con 3 maridos ha pasado así. Y teniendo en cuenta que estos maridos sí ya habían con ella tenido acto sexual, pero en el caso particular del estilo de boda judía, pasaba 1 año más tiempo entre el compromiso que ya llamábamos boda o matrimonio y el acto sexual, como pasó con José y María, por ejemplo, en que sin haberla tomado como mujer todavía, se le presenta la situación de estar embarazada, porque pasaba largo tiempo entre una etapa y otra. Esa es la tercera postura. ¿A dónde se fue ella? A vivir, bueno, donde algún pariente, porque no podía estar sola, como dijimos hace un rato. En conclusión, la mujer samaritana, de mala reputación, como actualmente dicen la mayoría de las iglesias, mala reputación es la pregunta a contestar. Y muchos, dice un pasaje que está en Juan 4, 39 al 42, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dice Juan 4, 39 al 42. Pero aquí empezando,
Juan 4:39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, o sea, en Jesús, por la palabra de la mujer. Ahora bien, debe quedar bien claro que en la antigüedad ninguna mujer de mala reputación, nadie le seguía, nadie le creía. Por lo tanto, queda descartado automáticamente, desde el punto de vista cultural, que esta mujer, la samaritana, fuera una mujer de mala reputación. Porque aquí está muy bien claro que dice que muchos siguieron a Jesús por el testimonio de ella. Muchos siguieron y creyeron en ella y buscaron al Mesías. Entonces, culturalmente, no era posible que eso ocurriera si fuera literalmente una mujer de mala reputación. Eso va en contra de la primera postura de que es la tradicional, la que se conoce en nuestras iglesias, queda descartado desde este punto de vista esa posición. Entonces, segunda postura, maridos espirituales, segundo de Reyes 7, del 24 al 41, o 5 maridos literales, pero desdichada como Sara en Tobías 3, 7 al 15. Son las preguntas que tenemos nosotros que hacernos en esta ocasión. Así es que están estas 3 posturas. No quiero tomar participación directa sobre estas 3 posturas, pero la primera postura es la más débil, que es la que nosotros aplicamos en las iglesias, porque tiene poco peso realmente cultural e histórico para poderla defender, quedando entonces las otras 2 posturas, si eran maridos literales, si eran maridos espirituales, o si eran maridos literales, pero que había pasado esta situación que ha ocurrido en muchas ocasiones, como aquí aparece también con el caso de Sara en el libro de Tobías. Así es que nosotros dejamos a la consideración de ustedes el análisis más profundo, que sigan investigando, analizando estas 3 corrientes de pensamiento, y que ustedes o mantengan la que tienen o que puedan reacondicionar o modificar o reevaluar las posturas que tienen en la actualidad sobre ese proceso. Así es que Dios le bendiga, Dios me le guarde y hasta la próxima. Shalom, shalom.